Hola, buenas noches. Vamos a dar un minuto más nada más para que se terminen de conectar, compañeros y compañeras, e iniciar con este último espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a este módulo 5. Vamos a trabajar sobre todo con las dudas que tengan respecto al contenido del proyecto integrador, así como de los contenidos que tienen ustedes que hacer. Hola, Julio, en el foro de integración, pero sobre todo en las partes, quiero hacer énfasis o hacer hincapié en las partes, en los contenidos que requiere cada una de las partes del proyecto integrador, que es un proyecto de investigación. Justamente es como para tratar de pulir lo que hicieron en la actividad integrada número 6, y cuando ustedes concluyan este módulo, pues tengan un conocimiento general de lo que implica un proyecto de investigación, porque al final de cuentas un proyecto de investigación siempre es el trabajo final para cualquier nivel educativo. Entonces, ya nada más damos un minuto más y empezamos con nuestra clase. A veces solemos confundirnos muy fácilmente con cuestiones como tema, con cuestiones como un planteamiento del problema, sobre todo con la redacción de la hipótesis. Aquí les voy a hacer hincapié en que si no hay un planteamiento del problema correcto, no hay hipótesis, porque la hipótesis, la redacción de una hipótesis, esa manera de respuesta al problema planteado. Entonces, si no hay planteamiento del problema, en automático no puede haber hipótesis, o la hipótesis que ustedes presenten va a estar mal. Entonces, es como importante checar todos esos detallitos para que su proyecto integrador vaya lo más limpio posible, claro, con los contenidos que requiere cada una de las partes, los objetivos, la justificación, el aparato crítico y todo lo demás. Pero bueno, sin más, vamos a empezar para que no se nos haga más noche y sobre todo para que eh, podamos avanzar con los contenidos de esta semana. Miren ustedes, esta semana nuestro proyecto integrador es un proyecto de investigación, es como la parte mejorada o remasterizada de lo que hicimos en la actividad integradora número 6, que fue como el inicio o un bosquejo de las partes de una investigación. Por eso la actividad integradora 6 se llamó tal cual, iniciar una investigación. En esta semana el proyecto integrador se llama Mis argumentos finales. Lo que les comentaba en la sesión o en el espacio abierto de hace 2 días, es que, bueno, de hace un día, es que ustedes podían retomar el tema que trabajaron en la actividad integradora 6 o empezar de nuevo con un nuevo tema que sería un poquito más complicado porque sería como empezar de cero. Entonces sería más fácil si ustedes retomaran la situación que eligieron para la actividad integradora número 6, y en este caso únicamente a partir de las observaciones que les hice en sus retroalimentaciones y obviamente revisando los recursos educativos de la plataforma, pues ustedes fuesen puliendo el tema. Julio, me parece, tú no has entregado el proyecto. Ayer califiqué unos proyectos integradores. No sé si tú ya lo entregaste. Supongo que no por la pregunta que me estás haciendo. Eh, sí, por supuesto que lo puedes hacer. Pero aquí o sea, ese es un tema general. ¿Cuál es el problema con el transporte público en tu municipio? ¿Cómo afecta? ¿Cuál es la situación que tú digas, este es un problema y tenemos que encontrar una solución? ¿Cuál es el problema con el transporte público? Es donde hay que definir claramente el problema, hay que aterrizar el problema a una situación de nuestra vida cotidiana que nos afecta de una u de otra manera. Entonces es solamente como se puede plantear la situación. ¿Cuál es el problema con el transporte público? ¿Qué genera? ¿Qué situaciones o qué desgracias se han provocado por la situación con el transporte público? Hay que checar, porque ese es un tema general, y un problema pues hay que particularizarlo. De hecho, el tema está bien, ahí nada más presenta o plantea el problema, pero el tema está bien. Entonces, ahorita, como ejemplo, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla para que vean la manera en cómo se elige un tema y cómo se delimita para convertirlo en un planteamiento del problema. Les repito, y es importante que revisen los recursos educativos de la semana 3, de esta semana 4, que es un compendio de los
de los recursos educativos más importantes y de todo el mes, de todo el módulo, y que sobre todo los van a retomar para trabajar su proyecto integrador. Es importante que lo hagan de manera correcta. Si no hay un planteamiento del problema, en automático todo el demás, todo el resto del trabajo está mal. Y eso es importante que se los diga y que se lo graben, porque si no hacen un trabajo correcto, si no hacen un planteamiento del problema correcto, los objetivos van a estar mal porque no va a haber problema que solucionar, la hipótesis va a estar mal, la justificación va a estar mal porque no es un problema, sino un tema. Entonces, ya trabajaron la parte del tema, ya trabajaron el problema, lo vimos la semana pasada, lo vimos las dos clases pasadas de la semana anterior, lo vimos la clase pasada, y en esta va a quedar como refuerzo. Si no hay un planteamiento del problema, la actividad es cero porque no hay un trabajo que responda o que cumpla con los criterios que se piden. Es decir, si yo no hago un planteamiento del problema, ¿cómo voy a tener objetivos o cuáles van a ser mis objetivos para resolver ese problema? ¿O qué objetivos tengo yo respecto a ese problema? ¿Cómo voy a redactar una hipótesis? Por eso se llama hipótesis, porque es una respuesta hipotética al planteamiento del problema, y es lo que voy a descubrir durante el transcurso de mi investigación. Pero si no hay un planteamiento del problema, no hay hipótesis. Entonces, eso quiero que quede claro. No hay en el segundo espacio planteamiento del problema, en automático toda la actividad es no evaluable y es cero. Es el trabajo final, es el trabajo más importante, y se los digo de una vez, es cero. Ya en esta última semana no hay extensión de tiempo, no hay posibilidad de dar, de hacer segundas entregas, porque nosotros tenemos que mandar calificaciones finales el siguiente martes. Hoy es viernes, ya no hay extensiones de tiempo. Trabajen, revisen los recursos educativos de la semana anterior y vean el recurso que se llama hipótesis, tema y planteamiento del problema. Si no, es cero y no hay nada que hacer al respecto. Les voy a compartir este ejemplo para que les quede más claro, ahora sí que de manera visual, y a la vez se los voy a mandar, se los voy a dejar en el mensajero de la plataforma para que ustedes vean, para que ustedes visualicen este ejemplo y se puedan apoyar de él, porque una vez más, es que se conectó una compañera, espérenme tantito. Bueno, porque una vez más les reitero, si hacen lo mismo que en la actividad integradora 6, donde trabajan a partir de un tema general, donde no hay delimitación ni por edad, ni por género, ni por espacio, ni por tiempo, no hay cómo trabajar el tema. ¿Hecho? Entonces, aquí nada más les voy a compartir la pantalla para mostrarles la diferencia entre tema y planteamiento del problema. Miren ustedes. Aquí les va a quedar de manera más clara. Esta es una tesis final que es un trabajo hecho en Argentina. Aquí dice el tema. Este es un tema general, la obesidad infantil, causas, consecuencias y su importancia para la sociedad. Esto es un tema general. Hablar de obesidad infantil es un mundo de información. Obesidad infantil, de qué género, infantil, pues la edad infantil es prácticamente desde que nace hasta los 12 años, en el caso de las niñas, 11 años. Entonces hay que delimitarlo tal vez hasta por rango de edad. Pero este es un tema, y aquí las compañeras que elaboraron este trabajo es que se están uniendo sus compañeras, pero no sé, admitir todo ya le puse. Bueno. Ya está. Este es un tema general y aquí claramente lo dice tema. El tema es una concepción general de la situación. La obesidad infantil, el aborto, la construcción del Tren Maya, es un tema general. ¿En qué momento se convierte en un problema? Cuando viene la parte de la delimitación. Y esto es importante que quede claro. Bueno, este es el tema
de manera general. Así la mayoría de ustedes en la actividad integradora número 6 tomaron el tema de la legalización de la marihuana. Sí, pero ¿cuál es el problema? Ese es un tema. Así que ustedes dicen, vamos a trabajar sobre la legalización de la marihuana, sí, pero en la legalización de la marihuana no hay ningún problema. Es un tema. Entonces es importante y es fundamental que aprendan, que distingan y sobre todo que tengan la concepción de cómo se redacta un problema, porque se los vuelvo a repetir, si en el trabajo final, en el proyecto integrador, trabajan sobre un tema y no trabajan sobre un problema, la actividad es no evaluable y es cero. Cero porque si no hay un planteamiento del problema, no puede haber una justificación para estudiar ese problema, no puede haber objetivos para llegar a una solución de ese problema, obviamente no puede haber una hipótesis para resolver ese problema, sí, porque están hablando de un tema, no de un problema. Entonces, si no, si en me parece que en el segundo espacio es donde les pide plantear el problema, si en ese segundo espacio no hay un planteamiento del problema, la actividad es no evaluable y es el proyecto integrador y no hay extensión de tiempo porque es la última semana. De hecho, las extensiones de tiempo fueron hasta el día miércoles. Entonces, ojo, ya tuvieron la semana 3 para trabajar la actividad integradora número 6. En este trabajo final tienen que plantear un problema, si no, es cero. Entonces, miren ustedes, aquí está el tema, este es un tema general, se los repito una vez más, obesidad infantil, causas, consecuencias y su importancia para la sociedad. Este es el tema de la tesis. Pero durante el desarrollo del trabajo, sus compañeras, bueno, sus compañeras, pues, es un trabajo de unas estudiantes, es un trabajo de Argentina, pero es un tema clarísimo que va desglosando por partes, que va desglosando por partes los contenidos de un proyecto de investigación. Entonces, nos vamos a ir hasta la página 11, que es donde empieza como la parte del problema. Aquí está la formulación del problema. Les puse el ejemplo del tema. Bueno, las estudiantes que presentaron este trabajo, aquí está la formulación del problema. El tema es la obesidad infantil, sus causas y consecuencias dentro de una sociedad. ¿Cómo formulan el problema? ¿Cómo lo delimitan? Aquí está su pregunta de investigación que tiene que ver. Un planteamiento del problema es una pregunta de investigación, por eso yo les mandé el proyecto de investigación que elaboré para ustedes, donde inicia con la formulación de la pregunta de investigación. Y aquí empieza, ¿cuáles son las causas y consecuencias que han llevado al aumento de la obesidad infantil de pacientes atendidos en el hospital Dr. Humberto Notti? Aquí nos está dando una delimitación de tiempo. No está hablando de la sociedad argentina, no está hablando de la obesidad infantil en el mundo, lo está delimitando a un hospital. Dice, en los servicios de internación y su importancia para la sociedad observados en el segundo semestre del 2016. Cuando ustedes hablan del aborto, cuando ustedes hablan de la obesidad infantil, cuando lo plantean como un tema, es un tema general, es un mundo que jamás acabarían de investigar, porque la población, imagínense todo el mundo, la población infantil que sufre obesidad, o la cantidad de mujeres en el mundo que se practica un aborto, o que han muerto en la práctica de un aborto clandestino. Entonces, aquí sus compañeras delimitan perfectamente bien en un corto periodo de tiempo, que es en el segundo semestre del año 2016. Es decir, tenemos mi delimitación del tiempo y tengo mi delimitación del espacio. Este es mi problema. ¿Y qué significa esto? Que yo voy a estudiar únicamente a la población que se interna infantil, obviamente, en este hospital de edad infantil y que sufren obesidad, y nada más durante el segundo semestre del año 2016. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre problema y la diferencia entre un tema? Y justamente aquí los van llevando de la mano. En la siguiente fase, aquí las estudiantes ponen su objetivo general y ponen sus objetivos particulares u objetivos específicos. Acuérdense y tengan presente que un objetivo siempre empieza con un verbo en infinitivo. Jamás empieza con un enunciado de, bueno, mi primer objetivo, no.
va directo, es directa, la redacción es directa, es objetivo general, determinar las causas y consecuencias que han llevado al aumento, aquí está, que prácticamente es el planteamiento del problema. Ahora, ¿cuáles son sus objetivos específicos de estas estudiantes para esta investigación? ¿Qué quieren ellas lograr con esta investigación? Uno, identificar los principales factores de riesgos controlables en los pacientes de estudio, es decir, cuáles son los factores de riesgo que se pudieran tomar en cuenta o variables en los pacientes en estudio, es decir, de los pacientes que se detectaron con obesidad infantil que ingresaron a ese hospital en el periodo de tiempo en el que ellas eligieron. La otra, obtener información sobre aspectos sociofamiliares predisponentes al desarrollo de obesidad en el niño. Es decir, si el niño viene a la mejor de familia obesita o de gente que sufrió o que sufre de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares o que tienen que ver con hipertensión o diabetes por la obesidad. Es decir, conocer, obtener información para ir relacionando, para ir viendo cuál es el problema o por qué causa la obesidad infantil. La otra, establecer el grado de importancia que se le da en la sociedad y el cumplimiento de tratamientos existentes. Y por último, establecer el rol. Aquí lo que más me importa en la cuestión de los objetivos es que ustedes comprendan y les quede claro que los objetivos siempre inician con un verbo en infinitivo. No hay otra manera de redactar un objetivo de manera clara y de manera correcta que no sea con el inicio de un objetivo en infinitivo, o identificar, en este caso es identificar, obtener, establecer, otra vez establecer, pero puede ser analizar, conocer, revisar, verificar, un verbo, y es directo, se escribe de manera directa. Este es mi objetivo y lo inician así. Y después viene la parte de la justificación. Aquí está, has elegido este tema o problemática porque llama la atención y preocupa la cantidad en aumento de niños que ingresan al hospital pediátrico, que es el Hospital Humberto Notti, con sobrepeso y obesidad. Esto es, aquí por ejemplo es importante descubrir sus principales causas, los factores que influyen, el entorno, la sociedad, la familia. Se pretende con este estudio educar a la familia para que el niño pueda crecer en un ambiente saludable, checar por ejemplo la cuestión de la alimentación, sus actividades a lo mejor deportivas. Este es uno de los objetivos. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque bueno, es una enfermedad que a lo mejor con el paso de los tiempos causa muerte, la gente se vuelve en ocasiones, por ejemplo, productivamente, pues no es la palabra correcta, pero por llamarlo así se vuelve inútil, porque a veces a lo mejor se les va la respiración y su trabajo pues ya no les permite moverse de manera pues más libre, ¿no? Por un lado y por otro. Entonces, aquí está cómo se hace una justificación, por qué es importante y qué relevancia tiene hacer este tipo de investigaciones en nuestro entorno. Aquí está la justificación. Y luego, bueno, el marco teórico, nosotros no estamos trabajando ahorita con marco teórico, de hecho no se los pide, pero bueno, por ejemplo, en el proyecto que yo les mandé también puse marco teórico, elaboré un marco teórico, pero ese ya es como un grado más avanzado que se ve más adelante cuando ustedes empiezan a ver, por ejemplo, teóricos que hablan sobre un tema en específico o sobre este tipo de problemas. Entonces, ese es el marco teórico, todo lo que rodea o toda la teoría que rodea a la investigación. Es mucho, se redacta como en, aquí viene, por ejemplo, el marco teórico queda ya fuera, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, qué es la obesidad infantil, desglosa pues la información. Mira, este fue el mejor ejemplo que encontré para que vayan viendo ustedes de manera clara cómo se redacta un proyecto de investigación, pero sobre todo, y lo que más me interesa, es que comprendan o quede clara la diferencia. Miren, por ejemplo, aquí los valores de referencia de índice normal, sobrepeso, obesidad leve, obesidad moderada, obesidad grave. ¿No? Aquí, por ejemplo, ponen cantidades, o es una investigación bien hechecita que pone estadísticas, y aquí está todo donde sacaron las fuentes de información, ¿no? Esta información. Entonces, a mí me interesa mucho, sobre todo, que quede clara la parte del problema y el tema. Un tema de investigación, no sé, yo no lo puedo valorar como tal, porque no cumpliría con los requisitos
para hacer un proyecto de investigación. Si ustedes trabajan sobre un tema, no hay manera de que redacten de manera adecuada un objetivo, una hipótesis, la justificación. Entonces, bueno, se los voy a mandar. Es un poquito extenso, pero bueno, yo se los pego y ustedes checan, se los pongo en la sección de novedades y ustedes checan por si tienen alguna duda sobre la redacción de estos temas y sobre todo en la cuestión del tema y el planteamiento del problema. Aquí pueden ver claramente cómo establecen un tema general, la obesidad infantil, y a la hora de plantear el problema lo hacen en un espacio que es un hospital y en un periodo de tiempo que es en el último semestre del 2010, en el segundo semestre del 2016. Esto ya es el desarrollo de la investigación como tal, pero a mí me gustó mucho porque viene como de manera muy clara. A ustedes se les va a hacer muy fácil distinguir estas partes. Entonces el trabajo final es fundamental que elaboren. Aquí está su hipótesis. Esta es una hipótesis que viene en la página 31. Pues ahí para que vean cómo una hipótesis se redacta a manera de respuesta al planteamiento del problema. Y se los comenté en la clase pasada, una hipótesis es aventurarse a decir, esta situación pasa por esto y por esto, aunque no sea cierta, es una hipótesis, es una respuesta hipotética, por eso se llama hipótesis. ¿Y qué vamos a descubrir durante la investigación? Lo que vamos a descubrir al final de nuestra investigación es ver si mi hipótesis es correcta, si mi hipótesis es válida o si no es válida, si son otros factores los que están llevando a que sucedan estos fenómenos. La hipótesis de las compañeras es, en la medida que el sedentarismo, el tipo de alimentación y la educación no se modifiquen o permitan disminuir los riesgos en el tiempo, mayor sea la cantidad de obesidad infantil en el corto plazo. Ellas, durante su investigación, tienen que ver si realmente el llevar una vida sedentaria, que es no hacer ejercicio, nada más estar sentados viendo la televisión o jugando con el teléfono móvil, o si el tipo de alimentación, la alimentación chatarra, la alimentación que consumen en la escuela, cuando salen a jugar con los amiguitos, en fin, serán los factores de riesgo o serán los factores que contribuyan a que será mayor la cantidad de obesidad infantil, a que aumenten los casos de obesidad infantil en el corto plazo. Ellos lo están haciendo como en un enfoque a corto plazo, no es como a 5 años, 10 años, 20 años, sino en el corto plazo. Esta es una hipótesis. Ellas redactan a manera de respuesta qué factores intervienen para el problema de la obesidad infantil en el Hospital Humberto Notti durante el segundo semestre del 2016. Y bueno, ya todo lo demás, tipo de estudio que es como el tipo de investigación que nosotros hemos visto, si es informática, si es documental, aquí ya se hicieron una investigación cuantitativa porque tiene que ver con cantidad de pacientes estadísticamente y descriptiva. Descriptiva tiene que ver con, bueno, entró este paciente con estos síntomas, padece obesidad infantil, esta es su situación, estos son sus hábitos alimenticios, esas son sus actividades de la vida cotidiana. Es decir, van describiendo cuál es el contexto de cada uno de los pacientes ingresados a los que se les estudió. Miren aquí, lo que yo les decía tanto, el universo de estudio, lo vamos reduciendo. Su universo de estudio estuvo constituido por una población representada por 40 pacientes de entre 2 a los 16 años atendidos en los distintos servicios del Hospital Humberto Notti. No están trabajando la obesidad infantil a nivel mundial, ni en mi país, ni en México, ni en China, ni en Argentina. Solamente 40 pacientes que me van a dar una muestra, que me van a permitir tener una proyección de cómo se va a mover la tasa de obesidad infantil, si va a disminuir, si va a aumentar, de acuerdo a las variables que eligieron para su hipótesis, el sedentarismo, la educación y el tipo de alimentación. Aquí está. Esto es un problema bien trabajado, un proyecto de investigación bien elaborado, un tema general, un planteamiento del problema, sus objetivos, la justificación de investigar este tipo de problemas, el universo de estudio. No están haciendo de manera general, es 40 pacientes entre los 2 y los 16 años.
a mí me parece que aquí pudieron haber delimitado más, porque entre los 2 y los 16 años es un rango de edad bastante extenso. Lo pudieron haber hecho, por ejemplo, entre los 2 y los 10 años, o los 12 años, que es la edad más o menos en la que se terminan los estudios de primaria. Pero bueno, lo hicieron entre 2 y 16, pero lo que les permitió tener una visión un poquito más objetiva es que nada más fueron 40 pacientes, porque si hubieran tenido, por ejemplo, 100 pacientes, no, sería como, entre mayor sea la población, pues es más difícil interpretar los resultados. Por eso siempre es importante que el universo de estudio se delimite. ¿Hecho? Bueno, ya todo lo demás está aquí, ¿no? Ellas utilizaron, por ejemplo, edad, sexo, sobrepeso, antecedentes familiares, son como las variables con las que hicieron que eligieron para realizar este planteamiento del problema. Esta investigación se las voy a dejar en la sección de novedades, porque es importante que revisen cada una de las partes y les hago hincapié en lo importante es que en su proyecto integrador trabajen con un problema, no con un tema, porque se los repito, si no hay un planteamiento del problema, todo lo demás es inválido, porque entonces no habría una forma correcta, no, o sea, los objetivos estarían mal, la justificación estaría mal, la hipótesis estaría mal. No hay manera de trabajar con un tema, sino con un problema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O todo está más o menos entendido? Por eso también yo les decía que era más fácil trabajar con el proyecto que hicieron en la actividad integradora número 6, es como retomarla y pulirla para que no se les haga tan complicado, ya nada más es ir delimitando, ir ajustando la justificación, a lo mejor modificar un poquito la redacción de los objetivos, pero algo ya bien hechecito. Digo, algo que ya está trabajado, que a lo mejor es como decir, bueno, me salió mal como el primer ensayo, pero ya en la segunda parte ya lo hago mejor. Entonces, les pregunto, ¿hasta que hay alguna duda? ¿No, verdad? ¿No? ¿Nadie? Y bueno, en el caso del foro Aprendiendo, acuérdense que en esta semana son participaciones muy sencillas. En este caso yo les pedí 2, porque tiene que ver con una reflexión sobre los contenidos que vimos en este módulo 5. Sin duda alguna, el módulo 5 es uno de los más, no complicados, es uno de los más complejos porque ya no trabajamos con la teoría. Siempre los módulos anteriores son teorías, es un tantito, a mí se me hacen un poco, pues a lo mejor, no un tanto aburridos, pero si no les damos el enfoque de aprendizaje situacional, es decir, el aprendizaje situacional es como cuando lo aterrizamos a nuestro contexto, a nuestra vida cotidiana, porque los estudiantes, generalmente, más bien las personas en la etapa de estudiantes, únicamente le dan la importancia a las materias en función de la utilidad que tienen para su vida, ¿no? O sea, si me sirve, lo aprendo, si no me sirve, no lo aprendo. Es decir, yo no voy a estudiar matemáticas porque no voy a ser actuario, o porque no voy a estudiar arquitectura, o porque no voy a ser físico matemático. Sin embargo, son ciencias que ocupamos todos los días en nuestra vida cotidiana en cosas tan básicas como el hecho de hacer cuentas y que a veces hasta cuando vamos a la tienda y nos hacemos bolas para cuando nos dicen una forma diferente de entregarnos el cambio. Entonces, les digo, generalmente no le damos la importancia a las demás materias porque se nos hacen un tanto aburridas o sentimos o pensamos, más bien pensamos, que no van a ser importantes para nuestra vida. Entonces, en el módulo 5, los contenidos del módulo 5 implican el desarrollo, en el caso de todos nosotros, lo que implican es el desarrollo o el inicio del pensamiento crítico, es decir, tomar posturas a favor o en contra, no quedarse neutral, porque es como decir, cuando eres tibio, no tenemos por qué ser tibios en la vida, tenemos que tomar posturas a favor o en contra, aunque parezcan tajantes, tenemos que tomar posturas y decir por qué estamos de acuerdo y decir por qué no estamos de acuerdo, pero defenderlas con argumentos, no con ideas ni con creencias, sino con argumentos. Por ejemplo, en el caso ahora del Tren Maya, es un caso muy chistoso. Bueno, a mí me gusta mucho el estado de Chiapas, es el estado al que más viajo, casi el 80% del año estoy en Chiapas. En este módulo que he compartido con ustedes, he estado en Chiapas varias veces. Cuando ustedes me ven aquí, que es porque vengo llegando del estado y doy las clases, pero
viajo mucho y me gusta mucho. Y todo lo que está pasando con la cuestión del Tren Maya, que ahorita, por ejemplo, hay un lugar muy bonito en Palenque que ya lo tiraron porque ahí va a ser una de las estaciones del Tren Maya. Son posturas a favor, son posturas en contra, pero lo que debemos de hacer es ser críticos porque sí nos afecta. Tal vez no vivamos allá, pero seamos, o seamos parte o nos guste, por ejemplo, cuidar de los animales, de la vida animal o cuidar de la vida, eh, la cuestión ambiental. Entonces, por ejemplo, los opositores del Tren Maya, tienen su justificación y argumentan, no es decir, yo estoy en contra porque el presidente hace lo que quiere. No, eso es como chisme, eso es como dimes y diretes bajos, pues. Pero cuando uno argumenta, decir, yo estoy en contra de la construcción del Tren Maya porque es un ecocidio. ¿Y qué implica un ecocidio? El término ecocidio a veces es confundido con la parte de que se va a tirar todo y los árboles y eso. No, es como un homicidio, por eso es la terminación ecocidio, homicidio. ¿Qué implica un ecocidio? Un ecocidio implica sí acabar o sí establecer, o más bien se presenta un deterioro ambiental, pero con intención, como cuando matamos a alguien, dicen, oye, fue un homicidio doloso porque iba directo y lo quería matar, o era la persona que tenía en la mira y lo quiso matar. Eso es un ecocidio, es decir, lo hago, sí voy a provocar un deterioro ambiental y lo voy a hacer de forma eh, de forma intencional. Y cuando hablamos de hacerlo con intención, con ganas de hacerlo para molestar, para perjudicar, entonces hablamos de que eso es algo cruel para la sociedad, porque no solamente estás deteriorando el ambiente, estás deteriorando la fauna, pero también la flora, pero también estás afectando la calidad de vida de la gente que vive ahí, de la gente que está acostumbrada a la naturaleza, que su alimentación es diferente, que sus hábitos alimenticios, que su forma de vida es más sana, más saludable, que el ambiente es más limpio, el aire que respiran está más limpio. Vienes y lo afectas de manera intencional. Eso es un ecocidio. Por eso, ahí está la postura contra el Tren Maya, pero también está la parte política, está la parte económica. Sí, yo sé que es un ecocidio, pero la derrama económica que va a generar para el país, el turismo norteamericano, el turismo europeo, el turismo asiático, el hecho de que vengan y ocupen, utilicen el Tren Maya. Esos son muchos puntos de vista, pero al final de cuentas, bien argumentados. Digo, la parte opositora dice sí, pero es un ecocidio. Y cuando hablamos de un ecocidio, es que lo estás haciendo de manera cruel, de manera intencional, de acabar de perjudicar el medio ambiente, pero bueno, vienen las otras partes. Y es donde nosotros tenemos que aprender a tomar posturas. ¿Por qué? Porque esta sociedad, nuestra sociedad, hoy más que nunca requiere de gente pensante, de gente que tome posturas críticas a favor o en contra de este tipo de situaciones, del aborto. Sí, ¿qué estás generando o cuál es tu discurso hacia la sociedad al permitir, al despenalizar a nivel nacional, en todo el territorio nacional, despenalizas el aborto? O sea, ¿qué estás provocando? ¿Cuál es el mensaje que le quieres mandar a tu sociedad? Bueno, está bien, mujeres, ustedes tienen derecho a abortar sin ninguna penalización y bajo cualquier circunstancia, pero también entonces hago políticas públicas para que, bueno, está bien, tienes derecho a abortar, pero cada aborto te va a costar cierta cantidad de dinero, porque también regalarte los servicios médicos, nuestro país hoy necesita servicios médicos de necesidades básicas que la mayoría de nosotros a la que la mayoría de nosotros no tenemos acceso. Nuestro país apenas si puede cumplir cubrir las necesidades básicas de la población en cuestiones como de hipertensión, problemas de diabetes, operaciones de corazón, trasplantes, ¿no? De córnea, de corazón. Y ahora vienes y montas clínicas gratuitas para el aborto para las mujeres que así lo quieran hacer. Entonces, ¿cómo hacen las conciencia las personas? Cuando a través de un castigo económico les cuesta, entonces empiezan a hacer conciencia, porque no hay otra manera de que la gente tome conciencia, a no ser que le afecte en su bolsillo. Entonces, bueno, yo voy a abortar porque se me fue el avión, no leí, estaba yo muy enamorada, y se me fue el avión, pero quiero abortar. Bueno, pero te va a costar 10,000 pesos. Y verán si se vuelve a embarazar la chica o si eh, es tan fácil que se vuelva a embarazar, porque va a preferir entonces utilizar métodos anticonceptivos, ponerse un DIU, lo que sea, pero ya no va a ser tan fácil
este tipo de situaciones. Por eso es que necesitamos volvernos críticos, trabajar con problemas sociales que nos afectan, porque somos una sociedad. Tampoco podemos estar pensando en privilegios que los gobiernos den a ciertas poblaciones minoritarias porque nos cuesta a la demás población, porque nos quita recursos, porque nos quita servicios, por dárselos a otras poblaciones. Entonces, sí hay que darles privilegios, pero también hay que hacer políticas públicas para decir, bueno, tienes derecho al aborto, pero te va a costar tanta cantidad de dinero. ¿Hecho? Entonces, eso es a grandes rasgos esta es nuestra última semana de actividades. El foro de integración lo ha trabajado perfectamente bien. Ya me falta ponerles por ahí las conclusiones de hoy, de esta semana, de hoy que es el último día del foro de integración. Acuérdense que pueden participar hasta el domingo, pero hoy yo pongo en la conclusión. Y si en algo tienen duda, de una vez lo checamos, o está todo claro. Sí, Neri. Sí, tú nada más puedes contestarle a un solo compañero, no pasa nada. Y de hecho es preferible que nada más hagan sus 5 participaciones, porque hay veces que ahora sí que de manera coloquial, se pican y les contestan a todos los que les mandan a ustedes retroalimentación. Basta con que tú elijas a uno para tu participación número 4 y ya es más que suficiente. ¿Hecho? Está perfecto que nada más le contestes a un compañero o a una compañera en el foro de integración. ¿Alguien más que tenga duda? Acuérdense que este proyecto que les acabo de presentar, se los voy a poner en la plataforma para que lo consulten, para que vean ahí cómo viene la hipótesis, cómo vienen los objetivos. Está más claro, me parece que es un poquito más claro que el que yo les elaboré, pero si no, yo se los mando. ¿Hecho? Ahí para que lo tengan, para que lo revisen. Rosa, hay una manera muy fácil de revisar eso. Te metes al foro de integración y le pones control F. Y cuando le pones control F, te va a aparecer un recuadro en el que vas a poner tu nombre. Ahí le pones Rosa Andrea y ahí en automático te va a poner cuántas aportaciones tienes. Puedes ir revisando una por una y ahí tú checas si cumpliste si se subió tu aportación o no. ¿Hecho? Control F, te va a aparecer un recuadro, pones tu nombre y te va a mandar en automático Rosandrea 5 o Rosandrea 2 o Rosandrea 3, de acuerdo al número de participaciones que tú tengas, para que lo vayas corroborando, le vas dando clic en cada una y ahí te aparece la aportación que hiciste. ¿Hecho? Bueno, yo me voy a despedir exactamente. De nada, Rosita. Yo me voy a despedir de ustedes y les mando esta sesión grabada. Se las mando por correo electrónico, se las pongo también en la sección de novedades y mañana, sí, yo creo que al ratito les voy a poner un mensaje de despedida de este foro. Cualquier cosa, sigo pendiente. Acuérdense que yo mando calificaciones el martes a más tardar. Todos y todas van a estar evaluados para que descarguen su portafolio de evidencias. Voy a tomar obviamente nota de los que participaron activamente en las clases, porque acuérdense que es acuérdense que es un puntaje extra, no gracias a ti, Ana, y estamos pendientes. Cualquier cosa yo sigo en contacto con ustedes a través del correo electrónico y el mensajero de la plataforma. Muchas gracias, Julio, Laura, Isabel, Nancy, Neri, Rosa. Muchas gracias. Ya voy a finalizar la sesión. Gracias, muchachos. Adiós, Nancy, Neri, todos. Listo.